Dios los bendiga, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde llegamos al estudio de estos versos, los cuales son de suma importancia en la vida de la iglesia. Y no solamente en la vida de la iglesia, son de suma importancia para los pastores. Deben de ser entendidos de una forma correcta, porque pasar por alto el entendimiento correcto de estos versículos es un error grave y trae muchas consecuencias nefastas a la vida de los cristianos o a la iglesia, como usted prefiera. A modo de introducción, quiero que entienda que en estos versos se nos muestra el propósito fundamental por el cual el apóstol Pablo escribió esta epístola a su hijo en la fe, Timoteo. ¿Cuál fue ese propósito? Timoteo era el pastor en la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo quería que este joven pastor recordara cómo debía conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. Ahora bien, en el capítulo 4 de esta misma epístola, verso 6, la escritura dice lo siguiente: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Quiero que pare ahí. Con ese versículo 6, lo que observo es que estas palabras que el apóstol está escribiendo a Timoteo no se limitan solamente al pastor. De hecho, las instrucciones que está dando el apóstol Pablo, aunque tienen que ver con el pastor Timoteo, también abarca a todos los cristianos que forman la iglesia. Esto nos abarca a nosotros y abarca a todas las iglesias futuras si Cristo no viene pronto. Creo firmemente en mi corazón que las instrucciones que Pablo escribe no están detalladas simplemente a los capítulos 2 y 3, como algunos comentaristas bíblicos establecen. Creo que Pablo habla de todo el contenido de esta epístola. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el capítulo 1, verso 3 al 11, él habla y da una advertencia sobre las falsas doctrinas. En el capítulo 2, verso 1 al 15, él da instrucciones sobre la oración, poniendo énfasis en que tengamos una vida reposada en paz para que podamos predicar el evangelio, para que las personas sean salvas. En el capítulo 3, en los primeros 13 versos, él da requisitos para los pastores y los diáconos. En el capítulo 4, en los primeros 5 versículos, habla sobre la apostasía. En el capítulo 5 y en el capítulo 6, en los primeros 2 versículos de ese capítulo 6, habla de los deberes que debemos de tener para con los demás cristianos. Y en el capítulo 6 y verso 3 al 10 habla sobre el materialismo y la codicia, la cual no tiene que haber en la iglesia. Los cristianos no deben de caer en ese materialismo o codicia. Y en el resto del capítulo 6 da instrucciones a pelear la buena batalla. Como ustedes pueden observar, esta epístola es fundamental para el bienestar de la iglesia, porque la iglesia no ha prestado atención a las enseñanzas bíblicas, las cuales se nos dieron para que no errásemos. Es por eso, hermanos amados, que la apostasía ha tomado tanta ventaja, de tal forma que en estos días es pero tan difícil observar una iglesia que se esté conduciendo de una forma que la palabra de Dios establece. Es triste,
Es triste ver que hay miles y miles y miles y miles de mensajes ahí en el internet, ahí en YouTube, y que solo tonterías están predicando, que usan la palabra del Señor de una forma adulterada, que usan la palabra del Señor de una forma incorrecta, que le profetizan vida a las personas a las cuales la Biblia dice que ellos no tienen vida por cuanto han amado el pecado y la maldad. Todo esto ha tenido lugar porque la iglesia se ha descuidado de la palabra del Señor. Por eso esta apostasía ha entrado con un gran impacto. En cada esquina hay tantas iglesias, pero la mayoría son iglesias apóstatas y eso es terrible. Terrible. Ahora, voy a dejar mi introducción porque sin lugar a dudas quiero ocuparme de los versos bases para esta tarde. He tratado de dividir este mensaje en dos porciones o dos partes. Espero sin lugar a dudas poderlo ver todo en esta tarde. Y así es que voy a tratar de correr para que usted pueda ver lo que está programado para esta tarde. Pero a la misma vez quiero que usted adquiera el mayor conocimiento de la Escritura y que ese conocimiento lo ponga en práctica. Y que de esta forma, ¿verdad?, su aprovechamiento por conocer la Escritura sea verdadero y sea para la honra y la gloria del Señor. Pues nada sirve con que simple y sencillamente lo conozcamos si no lo ponemos en práctica. Quiero llamar su atención al verso 14. Dice el verso 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Quiero que pare ahí. Hay dos cosas sin lugar a dudas, o tal vez tres, las cuales yo quiero llamar su atención de ese verso. Primero, lo que quiero que usted entienda es que en ese verso nosotros observamos el cuidado que el apóstol Pablo tenía por las iglesias. Aunque él no estaba en Éfeso en este momento, su corazón nunca se apartó de las iglesias que estaban bajo su cuidado. Y siempre estaba ocupado tratando de enseñar a las iglesias en la verdad. ¿Acaso, me pregunto, debe de ser diferente la actitud de los pastores de las iglesias en nuestros días? ¿No debe de ser diferente? Debemos de andar en el mismo espíritu que el apóstol Pablo anduvo. Pero, ¿cuál es la actitud de muchos pastores contemporáneos en esta era, en este momento? Hay una gran indiferencia para el cuidado de la iglesia, para el bienestar espiritual de la iglesia. Hay un gran descuido, un gran desinterés, una gran frialdad. De hecho, el amor de muchos pastores se ha enfriado. Esto es terrible, sin lugar a duda. Terrible y aterrador. Los que me escuchan deben de entender que tales pastores, sin lugar a dudas, no han sido puestos por Dios. El apóstol Pablo le dijo a los ancianos de esta iglesia que está pastoreando Timoteo cuando él se despidió de ellos. En el capítulo 20 del libro de los Hechos y versículo 26 en adelante. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu de Dios os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto,
velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Quiero que pare ahí por un segundo. El apóstol Pablo dice que por 3 años, 3 años, ahí ha estado enseñando el evangelio, predicando el evangelio, todo aquello que ha sido necesario para edificar a la iglesia, para instruir a la iglesia. Él lo ha hecho durante esos 3 años de noche y de día, esforzándose para que la iglesia comprendiera lo que es correcto y lo que es agradable delante del Señor. Para que la iglesia no sea ignorante de la voluntad del Señor. Pero me temo, hermanos amados, que en estos días el ministerio de los pastores es bastante diferente al cual fue al de estos pastores en antaño. Es terrible, sin lugar a duda. Ahora vemos a los pastores de haraganes, como lo dije anteriormente. Ellos no están ocupados ni están preocupados porque la iglesia sea enseñada, sea edificada, sea instruida en la doctrina de verdad, genuina y pura. Como escuchaba a un predicador tan famoso decir claramente en una entrevista que él no estaba interesado en enseñar doctrina a su iglesia, porque eso no les ayudaba en la vida práctica. Si usted cree que es cristiano y la doctrina bíblica no le ayuda para nada, es porque usted no es cristiano. Para el cristiano, la doctrina bíblica es todo, a menos que usted no haya sido enseñado en la verdad del evangelio. Ahora, lo primero a lo cual quería llamar su atención era esto: el cuidado que Pablo estaba teniendo por sus iglesias. Incluso él estaba ahí velando y estaba preocupado y orando por aquellas iglesias que nunca habían visto el rostro de él, dice la Escritura. Nosotros los pastores no deberíamos de tener una actitud diferente o andar con un espíritu diferente al que anduvo el apóstol Pablo si en verdad somos cristianos. Nuestro mayor propósito debe de ser estar enfocados en alimentar al pueblo de Dios con la verdad del evangelio. No con lo que nosotros creemos que es correcto, no con lo que otras personas dicen, simple y sencillamente con lo que la palabra del Señor establece. Cuando vengo a presentar el evangelio, yo no vengo a presentar una verdad que ha enseñado otro predicador porque simple y sencillamente es famoso o porque él lo quiere decir. Vengo a presentarlo porque la Biblia lo establece, porque la palabra del Señor lo establece. Si algo que otro pastor ha dicho es correcto y es útil para la edificación de la iglesia, entonces es bienvenido y puede ser presentado de la forma en la cual él lo expresó. Pero si no sirve de edificación, no importa quién lo haya dicho. No importa. Veo en estos tiempos, y de hecho antes de que tuviéramos en esta cuarentena, pastores, toda la mañana y parte de la tarde, allá sin camisa jugando fútbol, en las canchas, en los parques. ¿Qué cuidado tienen de la iglesia? Pastores manejando 2-3 horas para ir a pescar, en lugar de estar estudiando la palabra del Señor. Yo no digo de que como un ministro, como una persona que va a enseñar la palabra del Señor, no puede tener su momento de recreación. Sí puede hacerlo. Claro que lo puede hacer. Pero si es una persona muy ignorante de la Escritura, no debería de tener momento de recreación. ¿Cómo puede ir a recreación usted cuando no entiende la seriedad del evangelio y no entiende que a usted se le van a pedir cuentas de las almas que está ahí en su iglesia? Debería de estar
suplicando por la misericordia del Señor para que entienda el Evangelio y para que pueda guiar a la iglesia del Señor en el camino de verdad, de justicia, de santidad, en ese camino que agrada al Señor. Lo segundo a lo cual quiero llamar su atención es la expresión que el apóstol Pablo expresó en ese verso 14. Esto te escribo. El apóstol Pablo, con esa declaración, está limitando a Timoteo. Y creo, o no estoy seguro acerca de esa palabra, pero bueno, no se me ocurre otra en este momento. Pero sí, el apóstol Pablo está llamando la atención a Timoteo y limitando a Timoteo, el pastor de Éfeso, y enfocándolo y recordándole su autoridad apostólica. Y lo que él está escribiendo está bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, quiero que comprendan lo siguiente. El mismo apóstol en el capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo, en el versículo 16 y 17, le dijo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La iglesia debe reconocer la autoridad de las Sagradas Escrituras como el único testimonio de Dios para su iglesia. Las Sagradas Escrituras deben de ser creídas. Ese es el deber y la obligación de la iglesia. Las Sagradas Escrituras deben de ser creídas, obedecidas. Más aún debemos de entender que solo las Escrituras, solo ellas pueden enseñarnos, redarguirnos, instruirnos en toda justicia, perfeccionarnos, prepararnos para toda buena obra. Una iglesia que no tiene esta estima de la palabra del Señor difícilmente puede ser considerada la iglesia de Dios. El salmista David, en el Salmo 110 y verso 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Conozco iglesias en las cuales la palabra del Señor, y muchos cristianos en las cuales la palabra del Señor, claro, es la palabra de Dios, pero no tiene una gran estima ellos. Ellos no tienen una gran estima para la palabra del Señor. Difícilmente estas personas podrían ser consideradas cristianas. Si no guardamos la palabra del Señor, vamos a pecar contra el Señor. Y eso debe de ser entendible. La iglesia debe de entender que solo en la palabra del Señor hay ese poder de regeneración, porque solo ella habla acerca de Cristo. Ella nos presenta a Cristo, ella nos presenta la hermosura de Cristo, ella nos presenta el poder de Dios obrando por medio de este evangelio. Quiero darme un momento aquí, en este preciso punto, sobre la importancia de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque sé que muchos de los que me van a escuchar dirán: bueno, yo voy a esta iglesia, a esta otra, y nosotros tenemos en gran estima la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiero establecer por tener en gran estima la palabra del Señor? No vamos a dejar que Satanás tome ventaja en esta tarde. Así que quiero que usted entienda lo siguiente. Si usted ha sostenido lo anterior acerca de la grandeza de la Escritura y que usted la reconoce como la única regla para la iglesia de Dios, y que su iglesia no está dispuesta a ir más allá de lo que la Biblia dice, quiero que entienda lo siguiente. Si usted, su iglesia, sus pastores, sus predicadores son ignorantes de ella, nunca entienden sobre el poder y la verdad de la verdadera piedad cristiana, nunca han sido expuestos al poder y a la verdadera piedad cristiana,
Y con esto quiero referirme al verdadero cristianismo con todos sus frutos. No vengo a hablarle como de una forma apóstata que grita poder, poder, poder y poder por todos lados. Estamos hablando de ese dunamis transformador que cambia personas, que las lleva a semejanza de Jesucristo. Personas que viven para la honra de Jesucristo, que si viven, viven para Él y se mueren, mueren para Él. No estoy tratando de llevar a nadie al delirio. Estoy tratando de que usted entienda la verdad del Evangelio. No un simple espectáculo religioso. Hay iglesias que dicen de que tienen en alta estima la palabra del Señor y que la respetan y que ellas son la única guía, pero lo único que estas iglesias hacen es un espectáculo religioso. No es lo mismo ser un verdadero cristiano que ser un religioso. Yo voy a hablar sobre eso próximamente. No es lo mismo gritar sobre poder, hablar de la piedad cristiana, a que ese poder haya transformado y regenerado su vida y que esa piedad cristiana dé sus frutos en su vida. Me refiero, hay muchas iglesias como gritan. Hay muchas iglesias de cómo hablan de esas manifestaciones como sueños o visiones, profecía, de largos vestidos, de pantalones planchados, de grandes corbatas, o de esas grandes corrientadas de electricidad que bajan por todos lados. Y muchas otras experiencias místicas como esta. Pero son ignorantes de la palabra del Señor. Son ignorantes de la doctrina del Señor. La palabra del Señor ocupa un lugar secundario o menos de secundario en la vida de ellos. Les importa ir y simple y sencillamente recibir profecías o algo por el estilo, que los ministran. Ahora, quiero llamar su atención a lo siguiente, porque este es un punto delicado, hermanos míos. En el capítulo 23 del libro de Mateo, y espero que después que escuche este mensaje lea ese capítulo entero. Nuestro Señor acusó a los escribas y fariseos de ser hipócritas. En los primeros 7 versos, o mejor dicho, en el verso 2 al 7, ellos hacían cosas para ser vistos de los hombres. Pero estaban ahí enseñando, sentándose en la cátedra de Moisés, enseñando sobre la cátedra de Moisés. En los versículos 13 al 15 y 23 hasta el 33, les dijo que eran hipócritas por tantas cosas que hacían. En los versos 16 al 22, les dijo que eran ciegos, eran guías ciegos. En ese mismo libro de Mateo, nosotros encontramos en el capítulo 22 y verso 23 al 33 a los saduceos. ¿Saben ustedes que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los saduceos se proclamaban como los verdaderos guardianes de la verdad de Dios? Ese es un título que yo he escuchado en muchas iglesias en nuestros días. Los verdaderos guardianes de la verdad de Dios. Los verdaderos guardianes de la sana doctrina. Pero quiero que entienda lo siguiente. No importa cuál sea el título de pomposo que usted tenga. Eso no lo califica en nada. He visto tantos mensajes con grandes nombres pomposos de los mensajes.
pero solo el nombre tiene pompa. Después un mensaje tan plano. Un mensaje como que fuera para niños de escuela dominical. En el mejor de los casos. Un mensaje que contradice la misma doctrina bíblica. Un mensaje que lleva a la apostasía, que lleva a la impiedad, que lleva a la maldad. Eso es terrible. ¿Por qué se consideraban estos saduceos los verdaderos guardianes de la revelación de Dios? Ellos creían que los únicos libros que habían sido inspirados por el Señor era el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Y ellos llegaron en ese capítulo 22 a donde nuestro Señor Jesucristo, con una historia bastante necia. Y ellos dijeron que había un hombre que tenía una mujer y que el hombre había muerto sin dejar descendencia a la mujer. Pero que en la ley de Moisés estaba que si él no dejaba descendencia al hermano, la tenía que tomar. Y narraron una historia rara, necia, absurda y hasta tonta. Así 7 hermanos, todos murieron, la mujer murió. Y ellos fueron y preguntaron al Señor con un sarcasmo y con burla en la resurrección de quién va a ser mujer si todos la tuvieron. ¿Cuál es la causa para esta pregunta? Ellos no creían en la resurrección de los muertos. No creían en la resurrección de los muertos. Pero ellos eran, a sus ojos, los guardianes de la revelación de Dios. Ellos creían que los demás escritos, aparte de los escritos de Moisés, eran comentarios de la revelación que Dios le había dado a Moisés. Así es que cualquier otro versículo fuera del Pentateuco que hablara de la resurrección, no la recibían, no lo aceptaban. Más adelante, en los versos 29 al 33, el Señor les responde al sarcasmo con el cual ellos andaban. Y les dice, entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, porque erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiró de su doctrina. Quiero que pare ahí. Como usted puede ver, lo que el Señor les dijo a ellos, erráis, ignorando el poder de Dios y las escrituras, era un bofetón para ellos. Porque los saduceos y los escribas y los fariseos habían tenido esta batalla teológica acerca de la resurrección por al menos 200 o 300 años. Y los fariseos no habían encontrado un versículo en la ley de Moisés que hablara de la resurrección. El Señor sabía dónde ir. El Señor fue ahí. Pero aunque ellos quedaron callados en ese momento, ellos no siguieron creyendo. Aún con la prueba del Evangelio, aún con la prueba de la palabra del Señor, ellos no creyeron a la doctrina de la resurrección. Sabemos eso. Cuando Pablo estaba defendiéndose de los judíos en el libro de los Hechos, hubo distinción entre ellos. Quiero que entiendan lo siguiente.
Si ustedes son ignorantes de la palabra de Dios y rechazan la verdad del Evangelio, tales como la deidad de Cristo, su muerte expiatoria, su resurrección, su nacimiento virginal, la Santísima Trinidad, la salvación por la fe sola, su nacimiento virginal, el infierno y muchas otras doctrinas, difícilmente pueden ser considerados como cristianos. De hecho, serán considerados como una secta apóstata. La ignorancia no es la madre de la virtud cristiana. Martín Lutero dijo que era el verdugo de la verdadera virtud cristiana. Hay tantas iglesias, hermanos míos, ignorantes del Evangelio, ignorantes de la palabra del Señor, y se llaman sanas de esta forma. No pueden ser sanas. Una iglesia que ha relegado a un lado la revelación de Cristo, la revelación de Dios por medio de su palabra, no puede ser considerada sana. Quiero que observe el verso 15 de nuestro texto base en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Dice el texto: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero que pare ahí. Anteriormente, hemos hablado de que la Escritura está ahí para que la iglesia se conduzca conforme o en conformidad a la voluntad de Dios. En esta segunda parte del mensaje quiero llamar su atención a otras cosas importantes y fundamentales. Lo primero es que el apóstol dice conducirte en la casa de Dios. Estas palabras no se refieren al edificio, sino a los mismos cristianos. Por ejemplo, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3 y el versículo 6, la Biblia dice: pero Cristo como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 4 y en el versículo 17, dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Como usted puede ver, acá la casa o la palabra casa es intercambiable con el cristiano. En Primera de los Corintios, en el capítulo 3 de Primera de los Corintios y en el versículo 16, el apóstol le escribe a la iglesia de los Corintios y dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa misma verdad se enseña en el capítulo 6, en el versículo 19, en la segunda epístola, capítulo 6, verso 16. Como puede observar, acá la casa de Dios es el verdadero cristiano. ¿Qué impacto debe de tener el entendimiento de esta doctrina para nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que debe de producir en la vida de cada uno de nosotros? Que nuestro cuerpo sea la morada del Dios verdadero.
Deberíamos de entender que cuando estamos pecando o cuando vamos al pecado es como que literalmente nos arrastráramos delante de la misma presencia del Señor a hacer cualquier tipo de maldad, a pensar cualquier tipo de maldad, a permitir cualquier raíz de maldad en nuestro corazón. El Señor le dijo a esta iglesia que no debería de participar con los ídolos y de la mesa del Señor porque iba a provocar a celo al Señor. Y hace una pregunta retórica y dice, ¿somos más fuertes que Él para que le provoquemos a celo? Él está esperando una sola respuesta. Si no somos más fuertes que Dios, ¿por qué hemos de hacer tan grande locura? ¿Cuánto nos deberíamos de cuidar, hermanos míos, al entender que el Dios Trino mora en el cristiano? ¿Acaso no deberíamos de tener una vida de santidad? Eso está más que claro en esta epístola de Primera de Timoteo. En Segunda de los Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 17 y 18, después que en el 16 dijo que éramos el templo del Dios viviente, dice el verso 17, 18 y el verso 1 del capítulo 7, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Si nosotros decimos, bueno, sí, somos el templo del Señor, pero no entendemos que debemos de limpiarnos de toda contaminación, tanto de carne como de espíritu, y a la misma vez, no solo limpiarnos, sino que perfeccionarlo en el temor, en la santidad del Señor. ¿Qué son esas contaminaciones de carne? Bueno, usted las puede ver ahí en Gálatas cuando habla de las obras de la carne. Todos esos tipos de maldades. ¿Qué hay de las del espíritu? Todo ese tipo de enseñanza errónea y de forma de pensar incorrecta que se aparta de la palabra del Señor. Como cristianos debemos de huir de todo pecado y debemos de huir de la falsa enseñanza. No prestar oídos. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Hay una característica fundamental de la iglesia del Señor. Aquella que es la casa de Dios. ¿Cuál es esa característica fundamental? Primera de Tesalonicenses lo establece, muchos otros versos lo establecen. Pero ¿qué es lo que dice? Dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, verso 9 y verso 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así, como todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. La verdadera iglesia de Dios, que es la casa del Dios viviente, es una iglesia que está caracterizada por el amor fraternal a los hermanos. No es cualquier tipo de amor. Es ese amor que se detalla en 1 Corintios 13, versos 4 al 8, en su primera parte.
Usted sabe, es benigno, es misericordioso, todo lo puede, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, nunca se irrita, nunca guarda rencor, todo lo puede. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, dice el apóstol. Lo que más me llama la atención de ese amor ágape, el cual está impregnado y el cual mana en toda la verdadera iglesia, es que ese amor nunca deja de ser. En la primera epístola de Juan, el apóstol dijo que el que no ama al hermano que ha visto acá, el que no ama al prójimo que ha visto acá, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Calvino, comentando sobre esos versículos, dice de que hay personas que pretenden amar y que ellos no estarían dispuestos a hacerle un mal a otra persona, pero en sus mentes y en sus corazones desean que a esas personas les acontezcan malas cosas. Y Calvino dice, con esos pensamientos malos y esos deseos en sus corazones, son asesinos espirituales. Eso es terrible. Yo he sido informado de personas que cuando les acontece algo, dicen ellos, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a Julano de tal que es el hermano de ellos en la iglesia? ¿Por qué no le pasa a Mengano o a Mengana? ¿Por qué no a él? ¿Por qué a mí? ¿Estás sufriendo? ¿Y no quieres sufrir y quieres que tu hermano sufra en tu lugar? Eso no es amor. En los labios de Calvino, tú eres un asesino. Porque estás deseando el mal a tu aparente cristiano espiritual, hermano espiritual, mejor dicho. Quiero llamar su atención a algo más. El mismo verso 15 establece que es la iglesia del Dios viviente. Es fundamental entender esto. Eso podía resplandecer con luz propia cuando estaba estudiando estos pasajes. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? ¿Por qué? Quiero decirles por qué. Las personas dicen lo siguiente. Es como un canto mundano. Todas las iglesias son iguales. Esto no es verdad. No todas las iglesias son iguales. Hay iglesias que son de Cristo y hay iglesias que no son de Cristo. Hay iglesias que son del Dios viviente y hay iglesias que no son del Dios viviente. Claro está, hermanos míos, que hay muchas iglesias que están llenas de señales, de muchas obras, pero carecen de la obra genuina por excelencia. ¿Cuál es esa? La fe en Jesucristo y la obediencia a Dios y la obediencia a Cristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes pueden observar una cosa ahí. Ahí está esa iglesia, muy ocupada, con un gran ministerio, profetizando en el nombre de Cristo.
echando fuera demonios y haciendo muchos milagros. Pero carece de una cosa: obediencia a la palabra del Señor. Una iglesia que carece de obediencia a la palabra del Señor no puede ser en verdad la iglesia de Cristo. No importa de qué concilio venga. No importa en qué ministerio esté. Si una iglesia no está completamente establecida en la palabra del Señor y está siendo guiada por la palabra del Señor, lo cual es la voluntad de Dios, no es la iglesia del Dios viviente. El Señor les dijo a las iglesias en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. A Éfeso le llamó la atención porque dejó su primer amor. A Pérgamo le llamó la atención porque era una iglesia mundana. A Tiatira le llamó la atención porque era una iglesia acomodada. A Sardis le dio esa advertencia porque era una iglesia muerta. A la Odisea le dijo que era la iglesia tibia. ¿Dónde están esas iglesias hoy? Desaparecieron. ¿Por qué? Porque dejaron de velar. Así que deben de entender lo siguiente, hermanos míos. No todas las iglesias son del Dios de verdad. Hay iglesias que tienen un Señor y un Dios. Ese es Satanás. ¿Es eso difícil? La Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis que a la iglesia de verdad se le llama la novia del Cordero. A la iglesia apóstata se le llama la gran ramera. Ellos no son de Cristo. Ellos no son de Dios. A estas 5 iglesias en el libro de Apocalipsis, el Señor las llamó a arrepentirse. En el capítulo 2, verso 7, verso 16, verso 21, 22, capítulo 3, verso 3, verso 19, se les llamó a que se arrepintieran. Y si no se arrepentían, el juicio caería sobre ellas. Y cayó sobre ellas. Debemos de entender que no por el hecho de que las iglesias están llenas de Biblias, son verdaderamente iglesias de Dios. Debemos de entender que no por el hecho que se haga un gran ritualismo, son en verdad iglesias de Dios. Es hora de que se enseñe lo que es correcto. Es hora que se hable de lo que es verdadero. Al final del verso 15 del capítulo 3 de Primera de Timoteo, la Biblia dice: columna y baluarte de la verdad. Quiero ser claro en este punto específico. Y espero no ser malentendido, porque en ocasiones soy malentendido. La Iglesia Católica Romana expresa en base a esta porción que la Iglesia es infalible en cuanto a la enseñanza e interpretación de ella. Lo que simplemente ellos establecen es que lo que ellos enseñan, lo que ellos interpretan de la Biblia, es infalible. ¿Saben ustedes de que esta doctrina de infalibilidad de la iglesia, aunque no es enseñada de tal forma, se sostiene en muchos otros círculos cristianos que he conocido?
Iglesias que llevan el título y nombre de sana doctrina. Sus pastores, sus predicadores, sus evangelistas se ven como personas infalibles y que deben de ser obedecidas siempre y que nunca deben de ser cuestionados lo que ellos dicen o enseñan. Tal doctrina no se encuentra en las Escrituras. Me acuerdo en una ocasión que estábamos en un hogar haciendo como en un campo blanco un culto evangelístico. Y ahí estaba un predicador haciendo algunas cosas y cuando terminó el culto dije, eso no es correcto. Y se me reprendió. Y se me dijo, no debes de hablar contra el ungido de Jehová. No debes de decir nada. Debes de callarte. Cada quien va a dar su juicio. Bueno, esa forma de pensar no es la forma que está establecida y ordenada para la iglesia. De hecho, cuando usted estudia las epístolas pastorales, usted observa que a Timoteo y a Tito se les había sido enviado para que callaran a un montón de pastores apóstatas que habían entrado a estas iglesias. En una ocasión, había una cuestión con la palabra del Señor. Se estaba haciendo duro con la palabra del Señor con algunos cristianos. Por causa de algún mandamiento aparentemente expresado en la Escritura. Y dije a los 3 grandes líderes de la iglesia, bueno, esto no es lo que enseña la Escritura. Ellos dijeron, las personas que hicieron las normativas de las iglesias son personas que han estado en ayuno y en oración para hacer ese reglamento. Así que es verdadero. ¿Sabe qué es eso? Esa es la doctrina que enseña la Iglesia Católica Romana, que la Iglesia es infalible, no tiene error, no se equivoca. Y que lo que ella enseña debe de ser recibido como palabra de Dios en todo momento. Lutero dijo que ningún cristiano puede hacer palabra de Dios lo que no es palabra de Dios. Cuando leí esa declaración de Lutero, le dije al Señor que pusiera esas palabras y las marcara con letras doradas en mi corazón. Que no se embotara mi corazón. Que entienda que si algo Él no lo ha dicho, aunque yo lo diga, Él no lo aprobará. El pastor y la iglesia está limitada a enseñar lo que el Señor dice en su palabra. Le dije a esos 3 grandes líderes de la iglesia, pudieron estar estos ancianos mucho en ayuno y en oración. Pero si se salen del espíritu del verso y de la enseñanza que de ellos mana, a Dios no le estaban orando, ni tampoco para Él estaban ayunando. Por otra parte, he conocido cristianos a los cuales hay algún punto de se está hablando sobre algún tema y se difiere en algo, inmediatamente levantan la mano y dicen, mi contrincante está equivocado. Porque no entiende las cosas como yo las entiendo.
en la mayoría de estas personas son personas de las más ignorantes de la Escritura. Volviendo a nuestro texto base, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, en el sentido de que la iglesia es la guardiana de la verdad. La iglesia está llamada a mantener en alto la palabra de Dios. Algunos comentaristas han expresado que la iglesia es el fundamento de la verdad. Yo no estoy de acuerdo con tal interpretación. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y en el versículo 15 en adelante, nosotros encontramos una charla de nuestro Señor con sus discípulos. Capítulo 16, versos 15 al 19. El Señor les dijo, anteriormente había preguntado, ¿quién decían los hombres que era el Hijo del Hombre? Es una referencia a él mismo. ¿Quién dicen ellos que soy yo? Verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Quiero que pare ahí. La Iglesia Católica Romana también cae en el error que al observar esos versículos, ellos observan la sucesión papal de esos versos. Y que la iglesia está fundada en Pedro. ¿La Biblia no enseña eso? La iglesia no está fundada en Pedro. Tampoco en la iglesia está fundada la verdad. ¿Cómo sabemos eso? El Señor le dijo en el verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Observe lo que dice el verso 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está la roca sobre la cual el Señor va a edificar su iglesia. ¿Cuál es esa roca? ¿No es Pedro? ¿Qué roca? ¿De qué roca está hablando? Verso 16. Esa es la roca. Esa es la declaración sobre la cual pende la iglesia genuina y verdadera. ¿Y qué es lo que dice el verso 16? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la iglesia está fundada en la persona de Cristo. ¿Quién es el verdadero Cristo? Si usted no tiene el verdadero Cristo, usted no es la verdadera iglesia del Dios viviente. La verdad es el testimonio de Dios, que Dios ha dado de sí mismo y de su Hijo. Y descansa
en la pura verdad de Dios. Hay tantas cosas más, hermanos míos, que podría decir. Pero hasta aquí espero que esto haya sido entendido. Pero antes de terminar, quiero compartir 3 citas del gran reformador Calvino, porque sin lugar a dudas están de acuerdo a la enseñanza de la Escritura. Observe lo que dice Calvino acerca de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De aquí podemos concluir fácilmente con qué sentido emplea Pablo estas palabras. La razón por la cual la iglesia es llamada columna de la verdad es porque ella la defiende y la esparce mediante su instrumentalidad. Dios mismo no baja del cielo a nosotros, ni diariamente nos envía ángeles para declararnos su verdad, sino que emplea pastores a quienes Él ha designado para este fin, para expresarlo en un sentido más llano. Él pregunta, ¿no es la iglesia la madre de todos los creyentes? ¿No los regenera ella mediante la palabra de Dios? ¿No los educa y nutre durante toda su vida? ¿Acaso no los fortalece y los lleva finalmente a la perfección absoluta? Por la misma razón es llamada columna de la verdad, porque el oficio de impartir la doctrina que Dios ha colocado en sus manos es el mismo instrumento para preservar la verdad, a fin de que no desaparezca de la memoria de los hombres. Lo segundo que Calvino establece es, debemos ver por qué honra Pablo a la iglesia con un título tan excelente. Sosteniendo, ante los pastores la grandeza del oficio. Él indudablemente trató de recordarles con qué fidelidad, laboriosidad, reverencia deben ellos desempeñarlo. Cuán terrible es la venganza que les espera si por su culpa esa verdad que es la imagen de la gloria divina, la luz del mundo y la salvación de los hombres, se permite que caiga. Esta consideración debe indudablemente hacer que los pastores estén en continuo temor y temblor, no para privarlos de toda energía, sino para excitarlos a mayor vigilancia. Tercero, mas el error, él está hablando de las iglesias católico romanas, parte de esto, que ellos no consideran lo que es de mayor importancia. O sea, que la verdad de Dios se mantiene por la pura predicación del evangelio y que el mantenimiento de ella no depende de las facultades o entendimiento de los hombres, sino que descansa en lo que es mucho más elevado, es decir, la sencillez de la palabra de Dios. Hasta aquí, hermanos míos, hemos entendido que la Escritura está ahí como regla fundamental y última para la iglesia, y que la iglesia no es infalible. Lo que es infalible es la Escritura. Que los pastores, los ministros, los predicadores, los maestros, los evangelistas, todo aquel que se ocupe en la tarea de enseñar la palabra del Señor, tiene que tener temor de enseñar error o herejía. Y que debe de cuidarse de enseñar lo que es correcto. Hemos entendido que es un privilegio pertenecer a la familia de Dios. Pero
que como familia de Dios tenemos el deber, como la casa de Dios tenemos el deber de ser obedientes y andar en santidad, de manifestar esos rasgos de la perfección divina, como por ejemplo el amor entre hermanos, la santidad. Debemos de entender que no hay excusa para andar en ignorancia. Pablo le dijo a Timoteo, por si tardo, debes de saber cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No es una excusa que en estos momentos que no estamos yendo a la iglesia por la cuarentena, nosotros nos volvamos impíos cuando tenemos la palabra del Señor. Debemos de entender que como columnas y baluartes de la verdad, nuestro único deber es guardar la palabra de Dios y ponerla bien en alto, enseñar la verdad del Evangelio. Judas, en su pequeña epístola pero poderosa, dice que escribió esas cosas para alentarnos a que contendamos por la fe una vez dada a los santos. Contendamos ardientemente, dijo él. ¿Cuál es esa fe dada una vez a los santos? La doctrina del Evangelio, la verdad del Evangelio. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sean para el Señor. Vamos a ir en palabras de oración. Dios los bendiga por la reverencia. Amén y amén.